Se mueve el país en esta Semana Santa. Ya ves, miércoles, mucha gente dispuesta a hacer lo que amerita en Semana Santa, diría uno. Ir a procesiones, recogimiento y estar en todo esto. Igualmente la fe católica todavía sigue con mucha fuerza en nuestro país, en muchas partes del mundo. Han perdido mucha presencia, pero ahí están. Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Don Duber. Nacho, feliz Allá miércoles se sentó santo. Reemplazando a don José Gil. Sí. Doctora La Alarcón, peregrinación. doctora Botero, doctora Sierra y doctor Sifu. Bien, muy bien, A mí Nacho. ese apodo me gusta. Doctor Sifu, Sí, me gusta. parece Doctor como de Sifu. algo Fernando maquiavélico, Cifuentes. algo... No, parece muy de héroe, de superhéroe, No, doctor Sifu. Pero eso me estimula para iniciar el doctorado. Nuestro país, digamos, podría uno decir que ha cambiado en esa cultura o en ese trajinar turístico. Que hemos crecido en población, han cambiado muchos factores. Yo recuerdo cuando era niño, y no sé si usted, doctor Fernando Cifuentes, un diciembre aquí se quedaba y la ciudad se quedaba sola. Tal cual. Sola, cero tacos, eso nada. En Semana Santa todo el mundo como que se iba. Ahora, en la actualidad, la ciudad sigue con el mismo dinamismo, se reduce un poco la cantidad de vehículos, pero igualmente seguimos con un dinamismo muy grande. Y esto se da porque, digamos que el turismo ya mucha gente entendió, y qué pereza yo irme para Coveñas y esto lleno y reventado, Cartagena. Prefiero otra temporada donde yo realmente sí disfruto. Entonces la gente como que empezó a entender y el turismo en nuestro país empieza a cambiar. Igualmente, pues mucha gente se movilizará por las carreteras. Esperemos que esta movilidad ahora por la famosa ida a la costa, por Caucasia, Tarazá, pues no vaya a tener muchos inconvenientes. Igualmente quedó la alternativa por el Urabá antioqueño y habrá que ver qué otros destinos se van a tomar. Eje cafetero, mucha gente le gustará ir a Bogotá a comer bien rico, pero se mueve el turismo fuertemente. No sé si adelantó. José, adelantado. Se fue. Ya. Yo A salgo antes coger de que salga zapotes. el resto del mundo esta Debe tarde. estar cogiendo Que no me agarren los zapotes. tacos, los santos El doctor tacos. Cifuentes ya no la cantó, recogimiento. Total. Me parece Retiro muy bien. de silencio. Doña Andrea Sierra también lo dijo muy claro. Recogimiento con... Emilio. Emilio. Sí, señor. Muy bien. Sí, señor. Yo lo que no sé es que ese recogimiento 4 días con un pulgo en la casa y esos muchachitos bien aburridos. Ay, Lo ay, ay. disfruta. No, pero Nacho, Ay, es ay. mi oportunidad. El No, tiempo yo no se sé, recupera, yo pero sí recuerde se que yo aprovecha. fui papá también, Yo sé, mija. yo sé. Ay, ay, ay. No, Yo usted sé. no fue, usted es. Ustedes, Sí, todos sí. somos Pero papás. yo fui papá de infancia, bebé, sí, es de que bebé. entretener a un niño y cansarlo es muy duro. Sobre todo el mío. A ver, María, lo Sobre cansan a todo uno. el mío, bendito sea el Señor. Muy bien, doña Andrea. María Andrea, sí. Va para su tierra, me supongo. Sí, claro, nada, hay que Ejercicio, aprovechar. Hoy la bella debe selva. haber mucho tráfico hacia el oriente de Antioquia, precisamente porque muchas personas van hacia esa ruta. Usted sí trabajando juicioso, mi Trabajando imagino que juicioso, mucho Nacho, cuento sí no deportivo y recogido en la fe católica. Penitente, Nacho, en estos días. Ven. Reflexivo y penitente. Reflexivo y penitente. Bueno, muy bueno. Bueno. Me da culpa. Qué ¿Cuál expresión destino tan es mejor? profunda. Todos los destinos son buenos, es a donde le guste uno ir. Ojalá que todo este gran proyecto de país que tenemos de las 4G y todas estas vías pues mejoren. Ya empezamos a hablar de ese famoso tren bala para unirse hasta Bogotá. Wow, usted imagina uno en un tren bala para Bogotá. Eso sería una maravilla. No, eso sería una cosa. Pero el costo y No, cuánto se demora. yo diría que eso lo verán nuestros nietos. No creo, pues yo como que no creo que lo vaya a ver. Pero mira, maravilloso que se esté hablando de eso en Colombia. Usted, Nacho, que habla de acerca del turismo religioso también durante esta época, pues hay que mirar también cómo se va a comportar hacia la vía los embalses, Guatapé, El No me hable, Peñol, no me hable de eso. Marinilla. No me toques ese vals. No, Porque me toques ese vals. usted seguramente va más tarde hacia allá, pero me quiero concentrar en el municipio de Marinilla, que durante esta época de Muy Semana religioso. Santa, especialmente pues digamos hoy miércoles y hasta el próximo sábado, se ha acogido mucho por parte de la comunidad el tema de la música religiosa y hay conciertos de personas Maravillosos, he internacionales, tenido la sí. oportunidad de estar. Maravillosos. Y digamos que se ha explorado durante muchísimos años y pues ha tomado una fuerza impresionante en el departamento ver ese municipio como el lugar de conciertos de música sacra. Le tengo un dato Cifuentes y al doctor Alarcón. Claro, Nacho. Es un dato que me impacta mucho porque me puse a mirar las otras cifras y hablemos de plata, ¿me parece? De plata. Sí, la platica que se ganan los deportistas. No, una belleza. En el quinto lugar, el año pasado, en ingresos, estuvo un señor que se llama LeBron James. Conocido de marras.
Sí, señor. Este año se ganó 88.2 millones de dólares. Buena platica. No le va mal. En el cuarto lugar, un muy buen amigo suyo, el señor Neymar, se ganó 95.5 millones de dólares. Eso tranquilamente iguala la producción de cualquier empresa. Sí, sí. Que la semana pasada perdió 1 millón de euros apostando en un casino en Y se línea. murió de la Como risa. quitarle un pelo a un gato. Y se murió de la risa. De ahí siguió el señor Messi con 104 millones de dólares. En el segundo lugar, personaje que me parece que lo hace muy bien, don Cristiano Ronaldo. Y don Cristiano Ronaldo se ganó la módica suma de 105 millones de dólares. ¿Quién sería el primero? Yo hubiera pensado que era él. yo soy En muy honesta. deportistas, a ver, ¿quién será? ¿Alguien de la Fórmula 1, tal vez? ¿Quién? ¿Un beisbolista? No, a no ver, creo. Bueno, ¿Quién da para más? no dejarlos con esas intrigas, es Roger Federer. El tenis está majestad. muy bien Sí, pagado, eso todavía. 106 millones de dólares. Pero la historia va a lo siguiente. Muy buenos ingresos los de todos. Sí, Entonces, claro. el primero es Un poquito Roger mejor que los Federer. míos, pero está bien. Sí, Roger Federer se ganó 106 millones de pesos, pero su patrimonio dicen que es de 450 millones de dólares. O sea, lo que él tiene en carros, fincas, casas y todo eso. El de Cristiano Ronaldo en 422 millones de dólares. Ok. El de Messi en 400 millones de dólares. El de Neymar en 200 millones de dólares. Y el que estaba de quinto es el que más patrimonio tiene. LeBron James. LeBron tiene 500 millones de dólares. tal vez invierte Entonces, no, y haciendo decía películas y todo lo decía demás, la pero- publicación que de pronto ni siquiera son ingresos, de pronto gana más plata haciendo publicidad, Publicidad, o haciendo sí, otras cosas, y entonces eso les da para llevarle a eso. es que la diferencia, Nacho, el marketing en Estados Unidos a nivel deportivo es muy exagerado. Bueno, Pero- entonces Ganan doña mucho más por María publicidad Andrea que por lo Botero, que ganan usted que es la deportivamente. numeróloga de este programa, la economista, la matemática. ¿En qué escalafón está? No, es que con razón, María Andrea, es que uno ganándose, digamos, un LeBron James ganándose 8 millones de dólares mensuales, es que eso es un dineral, eso es un dineral. Sí, Yo con que me los gane Y un Roger Federer ganándose la vida. 9 millones, estoy de acuerdo. en la vida. en la Ya vida. con eso tengo. Pero es que uno ganando de 10 millones de dólares. Y el resto todo, pues, o sea, yo me meto un avión, no me lo pagan, yo me pongo una camiseta, me la dan. Ya, esa gente casi que paga el... Lo que pida. Con un agravante. Las jornadas de trabajo que son intensas. ¿Cuándo son intensas en el momento, pero son muy breves en horas. Sí. Un deportista de alto rendimiento como estos entrena cuando lo hace a doble jornada, 2 horas por la mañana, 2 por la tarde. Me corregirá no, Alarcón total. si me equivoco. Pero tienen un precio Ustedes también por tienen un pagar. tiempo libre. Exagerado, claro. Pues, mira, su platica la pueden disfrutar, pero pagan Ustedes un dos precio, que Nacho. conocen del tema, me gusta esa precisión, pero son solamente un deportista, digamos, de fútbol, que es el tema que ustedes conocen, va a entrenar 2 horas y entrena 2 horas por la mañana, 2 horas por la tarde, pero no les dan charlas de crecimiento personal, de psicología, o están haciendo otro aporte, o solamente fíjese estoy que- dedicado Pero, al Nacho, oficio. Vea, algunos deportistas, por ejemplo, como Cristiano Ronaldo, complementan sus entrenamientos y entonces pueden tranquilamente estar 3 horas, 4 horas, a diferencia de la jornada de entrenamiento exacta que tiene el equipo. Por eso Cristiano, por ejemplo, se destaca, o el mismo Messi se destaca por encima de sus compañeros en precisión, en tiros al arco y demás, porque se quedan Ok, y sí, practican. apuntándole a una... Pero realmente los equipos es muy poco lo que hacen distinto al trabajo concretamente físico, táctico, técnico. Sería bueno apoyarlos Por aquí, y hacerlos por lo- crecer, por lo menos por digamos, aquí. A veces- por a ahí veces- sí, a darles veces se clases de intenta. economía. A darles veces se clases, ¿sí o intenta. no? A veces se intenta. Lo que pasa es que no es muy... Pero es por que lo ellos menos, mismos ¿qué ya se se ha convierten hecho? en una empresa, Nacho, y ellos como empresa, como tal LeBron James, por ejemplo, que ya es su No, propia yo- marca, ellos no. ya tienen alrededor a su personal. No, perdóneme, estoy hablando desde el jugador de Colombia. Ah, no, pero es que Ah, pasa no, mucho, acá- Nacho. ¿Cuántos es que- casos hemos visto? Ay, de Nacho, que Nacho, y depende también mucho del club. jugadores que llevan y se la rumbean. Es que no terminan siendo Nacho, es personas que- que sepan administrar sus fortunas. No, total, Nacho, pero es que también influye mucho en el club, por lo menos. Vale la pena resaltar que lo que hace Atlético Nacional con ese proceso de centro de alto rendimiento es bastante positivo para los jugadores. No solamente les enseñan a tener una actividad física en la mañana, sino que también los ubican sobre cómo hablarle a los medios de comunicación, les hacen Así un repaso hacen de cómo eso. manejar las finanzas. Sí, En Nacional Nacional. Sí, sí. trabajan también el aspecto bueno. psicológico. Medellín también lo maneja, quizás no a la misma escala, pero también tiene esa Se referencia. hace, lo que pasa es que no es con la misma intensidad Sí, del claro. trabajo Sí, técnico obvio, táctico. total. Son charlas que de tanto en tanto se dan. Hay
cada vez más equipos tienen departamento de psicología. De psicología, Cada claro. vez son más los que tienen departamento de psicología y trabajan esa parte Pero yo entiendo que Nacho psicosocial. también se refiere a esos deportistas, digamos, del 80 o del 70, del 90, que después de ganar muchísimo dinero cayeron Claro, en sí, desgracia. pero total. Y al caer en desgracia, pues no supieron utilizar sus recursos. Yo escuchaba a Mariana Pajón hace más o menos unas 3 semanas cuando hubo todo este cisma desde el Ministerio del Deporte. Y ella decía, con todo lo que ha transcurrido en el Ministerio del Deporte, que ahorita hay una nueva ministra, la señora Astrid Zapata, pues ella mencionaba, yo me he costeado muchas de mis competencias, pero porque he sido juiciosa en el manejo de mis finanzas y me ha ido bien. Situación pues que no le ha sucedido a otros deportistas, por lo que usted menciona. Pues simplemente han despilfarrado el dinero en su momento, pero creo que fue más de un asunto de deportistas de entre el 80, 90. No, pero venga. Nacho. No, pero ¿Me todavía puedo ir pasa. un poco más allá? Todavía hay Sí, muchachos porque le que- quiero hablar de mi experiencia. Mire, cuando estaba muy ¿fue niña, deportista? sí, fui deportista y fue fui selección. deportista de alto rendimiento ¿En y fui dónde? preselección Antioquia de natación, con un club que no sé si sigue existiendo en este momento, que se llamaba CIFAR, era el Centro de Iniciación y Formación para el Alto Rendimiento. Y teníamos entrenamientos 2 horas en la mañana, de 4 a 6 de la mañana, y 2 horas en la tarde, de 5 a 7 de la noche, y los sábados entrenábamos de 8 a 12. Eran entrenamientos muy duros. Y sí había un apoyo, claro, éramos niños, jóvenes y adolescentes, y con nosotros se hacía un trabajo muy diferente. Y era, primero, una exigencia académica, segundo, era participar de las charlas y asesoría psicológica que se nos daba como deportistas. En ese momento se hacía una apuesta muy grande por la natación, insisto, no sé cuál habrá sido el trasegar de esto, pero ese club le apostó mucho y nos hacían charlas de todo, Nacho, y eran obligatorias para continuar en el club, y lo académico era fundamental. A nosotros nos pedían registro de las calificaciones académicas para poder continuar con los Pero yo estoy procesos. con una intriga con usted. Quedamos todos ¿Crawl, como... pecho o espalda? Vea eso. A mí me iba muy bien en libre, el que usted no dijo. Libre. Justo el que no mencionó. Vea, pues. Que no me- así porque son los 4, ¿sí o no? Sí, Son señor. crawl, libre, pecho y espalda. Sí, señor. Y mariposa. Se le dice Mariposa crawl mariposa. a Es mariposa. Mariposa es pecho. No, pecho es el que nosotros muy coloquialmente llamamos de perrito. Sí. Este es pecho. Sí. Pues yo creería que crawl es el que yo llamo libre. No sé si Sí, es el yo que creo usted que llama. crawl es el libre. Espalda y Sí, mariposa. libre, pero Que el combinado mariposa, era que mariposa, mariposa espalda, son pecho. no, no, nadie. Nos van a No, hacer no, regañar no. porque mariposa no es perrito. No, pecho. Ay, pecho tampoco, yo era Pecho como tampoco perrito. es perrito. Perrito más cerca de nadar como adobe que como mariposa. Pero ¿verdad? usa uno la de esos asociación para Que que era uno vean. levantando los brazos así con los pies Sí, juntos y señor. uno, no, No, eso Nacho, no jaló tremendo, nada, nada. Yo Mire, nado es como el adobe. yo me voy siempre para donde Cifuentes, pero, y es que sabe que he estado muy leyendo por estos días, hombre, ya hablamos con respecto a esto del deporte, ¿sí o no? Sí. ¿Qué pasó con todos esos otros personajes que en su momento ganaban mucho dinero en televisión? Y Aura Cristina Gaynor, váyase para atrás. No sé si ustedes vieron que Aura Cristina Gaynor, pues de hecho cada vez que se volvió hasta OnlyFans por la crisis económica, y eran, recuerdo, estaba Pernito, Tuerquita, había una cantidad, todos los de Sábados Felices, Mandíbula. El hombre tal. caimán, El ya hace hombre poco se volvió caimán. viral, que porque Viral, estaba sí. pidiendo Que me dinero, plata. o no sabemos Oiga, si realmente gente lo usaron. y recuerdo yo, esta empresa, el canal Cosmovisión, puede tener 35, 38 años, y en esa época los actores cobraban por capítulo de novela. Y entonces por un capítulo cobraban 2 millones de pesos, era un platal en esa época, ¿sí o no? Después les dijeron, no, qué pena, ya no les podemos pagar por capítulo, sino que les pagamos por mes. Y tratamos de sacar la mayor cantidad. ¿Cuántos de esos se quebraron y uno pensaría que no? Lo que pasa ¿Cuántos es que beisbolistas, boxeadores, duro? Todos los boxeadores La gente hay que tenían más enseñarle. el asunto es que en ciertas profesiones, a diferencia de lo que hace el trabajador regular, que tiene un ciclo de vida laboral muy largo y con unos ingresos muy limitados, en ciertas profesiones hay unos ingresos muy altos, pero en unos tiempos muy escasos. Por ejemplo, como en el fútbol. Si usted se habitúa a tener el nivel de ingreso, de egreso, de gasto, porque hoy se está ganando, no sé, en un equipo de fútbol, 200 millones de pesos. Sí. Y entonces usted está en ese nivel de gasto. Olvídese que usted 200 millones de pesos mensuales no se va a ganar más de 10 años. Más de 10 años, y eso es mucho. Después, cuando llega el declive del ingreso, ¿cómo va usted a establecer esa diferencia con el ingreso? ¿Va a seguir gastando igual? Sí. Como No, si y- todavía fuera la gran Salen a comprarse estrella. en el mundo como si se les fuera a Nacho, acabar. es cierto. La gran Mire, y estrella eso de también televisión. Es un tema de cultura. No voy a citar el nombre, pero Nacional tuvo un jugador argentino que cuando llegó a nuestro país, la gente se sorprendía porque andaba en un Spark GT.
en un Smart GT. Y él iba con su Smart GT para arriba, para abajo, los demás en sus referencias importantes, de para arriba, BM, etcétera. Sí, porque eso me da estatus. Sí, exactamente. Él iba en su Sparcito. Han pasado desde que llegó aproximadamente unos 18, 20 años. Hoy él tranquilamente anda en su Mercedes, con muchas inversiones en Colombia, con muchas inversiones en su país. Y fue un tipo que no se afanó por tener el mayor gasto y los otros con otros. Exactamente. Pero es un tema muy cultural de nosotros, como latinos y como colombianos. Falta de educarlos. Falta Educación de educarlos. financiera. Total. Pues bueno, ese es el panorama. Les quería tener esto. Mañana a descansar. Ojo, señores. Yo simplemente les quiero hacer una advertencia que me duele en el alma y ojalá que los que hagan eso los metan a la cárcel. No pare a comprar loritos en la carretera, no pare a comprar iguanas. Y La Palma, Sobre todo usted llega y lo ve en ese tramo entre Caucasia, Planeta Rica y en estos sectores, ve todos estos señores con el palito y con las pobres aves, con las alas cortadas y todo esto. No lo hagan, no lo hagan. No podemos seguir atentando contra nuestros ecosistemas, contra la fauna. Vetado completamente, sí, por Fauna y favor. flora, Nacho, porque recordemos que La Palma es hábitat de gran cantidad de especies Claro. y también está en peligro de Y sabe una extinción. cosa que es bueno que también los televidentes sepan, cuando usted vea eso en las carreteras, llame y reporte. Hace tal vez 2 años lo hice, pasé, vi a alguien vendiendo monos, estaba vendiendo unos monos. Llamé y paré allá 500 metros después y efectivamente como a los 15 minutos llegaron y le decomisaron A mí me las interesa cosas. lo que Funciona. dice Uber, de llamar y lo que dice también Fernando de llamar y denunciar, porque pues el domingo de Ramos pasado veía uno, estuve en 2 municipios, personas vendiendo palmas y la gente no le dice nada, o sea, las autoridades no dicen nada, la policía no dice nada, entonces uno dice, ¿dónde está la autoridad ambiental? Entonces, realmente, claro que hay que decir, también es un tema de cultura y es un tema que de manera personal se debe manejar. Recuerden que si usted paga un peaje, tiene el derecho, en caso de que tenga alguna una eventualidad, el peaje tiene, usted lo paga y usted tiene derecho a grúa, ambulancia, muchas cosas. Recuerde tener a la mano también el teléfono de su aseguradora si tiene su vehículo asegurado para cualquier emergencia, cualquier varada, la solucione rápidamente. Estos datos, ténganlos en cuenta. Usted paga un peaje y ellos están obligados a conseguirle la grúa, a moverlo. Y averigüen bien todo esto para que tengan un viaje feliz. Recuerden que el paseo no inicia cuando llegamos. El paseo inicia desde el momento en que salimos de nuestra casa. Y se van a toda velocidad pensando que el paseo inicia es cuando llegue yo a Coveñas, a Cartagena o a Bogotá. No. Usted va con la familia, el paseo inicia desde el momento en que usted encendió el carro, vámonos todos y nos fuimos. Nacho, Y que ojalá no gasten mucha gasolina, porque eso ya se subió, se trepó. Nacho, le tengo datos a propósito de Semana Santa. Deme un top rápido de los países que usted cree hay mayor número de personas católicas en el mundo. Tiene 3. Brasil. Bueno, Andrea dice Le Brasil. pegó. Colombia. ¿Qué dice don Fernando Para quitarle Cifuentes? Colombia. Yo creo que tiene que estar en Latinoamérica. México, por su población, debería ser uno. María Andrea. Yo me uno a México. En Latinoamérica, ¿estamos hablando No, de en el Latinoamérica? mundo. En el mundo. Bueno, yo me voy con la sede, con Roma, con Italia. Bueno, les tengo el top. Número 1, Brasil. 170 millones de católicos tiene Brasil. Muy bien. México, 110 millones de católicos. Filipinas, 85 millones de católicos. Estados Unidos, pese a que la mayoría no es católica, pero tiene 70 millones de católicos. Y en quinto lugar está Italia con 50 millones de Y católicos. Colombia, que nos creemos los más chance. católicos. Lo que pasa es que la población Claro, no pues es que la tan grande. población. Nos creemos. Sí. Eso es la Nosotros somos población. muy Es la país población. pequeño. Señores, vamos a hacer una pausa. Vamos con un candidato a la gobernación que está dando mucho que hablar. Ya volvemos. El municipio de Bello, de la mano de la Gobernación de Antioquia, quiere mejorar la calidad de vida de los adultos mayores con la construcción del centro Vida Día. Van a ser 5 pisos, 5 etapas donde tendremos ocio, recreación, formación,
gerontología. Según el alcalde, esta población representa cerca de 60.000 adultos mayores y se espera que la entrega sea entre octubre y noviembre del presente año. En estos momentos tiene un avance del 35%, solo con un retraso del 5% representado en el clima. Esta obra representó una inversión de 6.000 millones de pesos y será abierta al público. Allí funcionará el programa Colombia Mayor y articularán el espacio para todos los grupos de la tercera edad que hay en el municipio. Pero tenemos todo el cronograma y toda la estructura técnica para entregar esta obra entre octubre y noviembre y dejar este gran espacio a beneficio de nuestros cerca de 60.000 adultos mayores. Llegó Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Los juegos con los que raspas y ganas de una. Cómpralos ya desde 2.000 pesos. 1 de cada 3 tiquetes está premiado con Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Cambia tu suerte al instante. Y continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia y para mí me da mucho alegría saludar al precandidato Camilo Calle, precandidato a la gobernación de Antioquia. Precandidato para manejar la formalidad. Diputado. Y diputado, ¿cómo me le va? Pues pero ya hay que dejarlo en precandidato, dejemos al diputado. Me gusta más el precandidato. ¿Le gusta más ese? Mucho más. Bueno, diputado, hablemos. Nacho siempre complaciente. Ah, siempre toca. Un gusto muy grande, Nacho, estar en este espacio. Es la segunda vez que estoy feliz. ¿Quién es usted? Pues yo soy una persona de región común y corriente, un pelado que a los 20 y tantos años decidió hacer política alternativa en una región muy compleja, en Urabá, de donde yo soy, y pues comenzó a creer en las luchas y en las causas ambientales, en las luchas sociales, en ese momento con un desinterés marcado por la política, y en esos ires y venires de la vida terminé siendo diputado de Antioquia y precandidato a la gobernación. ¿Qué estudió? ¿Cuál es su...? Yo soy abogado, egresado en pregrado de la Universidad de Medellín, soy especialista en Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de la Universidad de Antioquia, y estoy terminando una maestría en la Universidad de Medellín en Gobierno. Ahí voy. Pero pues creo que eso habla poco de lo que represento. En realidad creo que los pergaminos académicos son muy importantes, pero pues tengo unas luchas sociales que me enorgullecen y que creo que son mi carta de presentación a la ciudadanía antioqueña. Diputado Camilo, usted inició en el municipio de Carepa. Yo soy de Carepa. Yo en realidad nací en Medellín, pero llegué muy niño a Urabá. Mi papá médico veterinario. Y pues en esa época difícil de Medellín, mi familia migró a la región de Urabá y allá echamos raíces. Mi papá era el médico veterinario del pueblo, mi mamá una comerciante, una paisa vendedora muy berraca, con 3 hijos y terminamos asentándonos en Carepa. Yo llegué muy niño a Carepa, 4 años, 5 años. Cuando usted habla de luchas sociales, ¿cuáles son esas luchas sociales con las cuales usted inició en el municipio de Carepa? Usted también, si mal no recuerdo, tuvo una aspiración a un cargo de elección popular allí. Yo fui candidato a la alcaldía de Carepa a los 24 años. Una completa irresponsabilidad en un municipio tan complejo como Carepa. Pero fue una campaña que disfrutamos. En ese momento yo entendí algo que me ha inspirado mucho y es el político del siglo XXI tiene que tener causas, tiene que tener principios, por supuesto causas y narrativas vehementes y contundentes sobre esas causas. Yo comencé a defender los ríos. La riqueza hídrica de Urabá es muy importante, creo que es tal vez el activo estratégico más importante de Antioquia. Y la riqueza hídrica de esa región es muy importante. Entonces el río Carepa, sometido a un proceso de extractivismo minero muy fuerte, muy desventajoso para la ciudadanía. Además de eso, la memoria y la recordación de mi infancia pescando zabaletas en el río Carepa con mi papá me movilizó a defender el río Carepa. Oye, es impresión mía, yo recordaría hace muchos años hacer un programa ya por los caminos de Antioquia. Yo estuve como 2 semanas en Lura. Cuando uno iba y uno pasaba por los ríos, eran ríos transparentes, eran quebradas. Y me impactaba eso, eran hermosísimos. Todavía hay algunos, cada vez menos, y esa en particular fue la lucha que me movilizó en esa época de mi vida. Me sigue movilizando, yo sigo defendiendo los ríos. Entonces me convertí en una persona relativamente popular por defender el río, por sembrar pechindés, que es una especie endémica muy común en Urabá, y mi trabajo de grado en el colegio pues tuvo que ver con la siembra de pechindés en el río Carepa. Entonces eso empezó a movilizarme, empezó a sensibilizarme sobre la protección medioambiental y empezó a perfilarme como un líder, no un líder político, un líder social común y corriente. Y pues bueno, aquí voy.
¿Y por qué ese salto de la Asamblea? Este es su primer periodo como diputado. Ese salto hoy a aspirar a la gobernación de Antioquia. Porque me gustan los saltos, Fernando. Me encanta saltar. Creo que siempre saltar te lleva y te permite avanzar. Yo me he sentido frustrado como diputado en muchos aspectos de mi vida política y mi vida personal. Porque siento que elevamos la voz, que defendemos causas, que ponemos en la agenda temas de interés departamental y no tienen respuesta institucional ni presupuestal. Y al final las realidades terminan superando la ficción política. La primera vez que yo estuve en este programa, estoy hablando sobre la propuesta, una enmienda al plan de desarrollo departamental del actual gobernador, que hablaba de una línea estratégica de planeación y de inversión en el Bajo Cauca. Eso nunca sucedió. Lo que hubo fue indiferencia institucional, ausencia presupuestal, una falta de una política pública clara para esa subregión, que es la subregión con más pobreza multidimensional de Antioquia. Ahí están los resultados. Eso por hablarles de una de mis frustraciones, pero tengo muchas más. Por ejemplo, la deforestación en Antioquia. Tenemos casi 500.000 hectáreas de bosques deforestados y la política pública de reforestación no trasciende el marketing. Yo creo que hay que hacer una apuesta gigante. Entonces, ese salto tiene que ver con frustraciones, con la idea de que la mejor forma de luchar contra la corrupción, de luchar contra el clientelismo, y lo he aprendido en estos años de diputado, es llegando a los cargos donde toman realmente las decisiones. Por eso quiero llegar allá, a tomar esas decisiones, a coger esas enmiendas que una vez propuse al interior del plan de desarrollo departamental y convertirlas en realidades. O sea, los diputados poco realmente tienen, son más decorativos. Son actores. Pues eso es una forma de decirlo. Yo no quiero transgredir la figura del diputado, porque hay diputados que respeto, yo he venido siendo diputado, ¿cierto? Pero sí creo que la Asamblea Departamental ha tenido un papel poco protagónico en la realidad del departamento. Y eso lo digo con el mayor respeto, porque hay diputados que hacen muy bien su trabajo y a ellos los respeto y los aprecio. Pero sí creo que la Asamblea Departamental ha perdido un protagonismo que no merece la ciudadanía antioqueña que los elige, para que sean activistas de causas determinadas. Lo que pasó con la fábrica de licores de Antioquia, por ejemplo, a mí particularmente eso me movilizó y me frustró. Yo no entendía cómo una Asamblea de Antioquia era capaz de transformar la fábrica de licor de Antioquia en una empresa industrial y comercial del Estado, que no está mal, pero autoextirparse del control político sobre la empresa que más le renta a Antioquia. Me pareció un error. Por eso voté negativo y por eso argumenté en ese momento ese voto. Ese tipo de cosas creo que hace que la Asamblea Departamental sea un lugar un poco lúgubre, un poco aburrido y un poco desanimado, que hace que personas como yo prefiramos dar saltos que conservarnos en zonas de confort y de comodidad. Diputado, yo le quiero preguntar por una imagen que esta semana pues, ha dado mucho de qué hablar, y es una fotografía que se tomó Mauricio Tobón, Eugenio Prieto, Andrés Julián y Juan Diego, donde aparecen invitando al señor Luis Fernando Suárez a que se una también a ellos para elegir uno de ellos para que sea ese candidato a la gobernación. Usted coloca un trino que me gustaría nos explicar un poco más a fondo. Abro comillas. Listo el bloque de derecha para enfrentar el petroquinterismo en Antioquia. Asimismo lo expresan ellos en un comunicado. Me niego a aceptar que Antioquia se debate entre clientelistas del pasado y la corrupción de Quintero. Antioquia y su grandeza es más que eso. ¿Por qué este trino? Duber, esa foto es cuestionable desde muchas ópticas. Primero, porque la ciudadanía conoce a los personajes que están posando en ella. Ustedes los conocen. Segundo, porque no hay ni un solo debate programático sobre esa alianza. O sea, ellos no se unen conforme a ideas ni a debates sentidos sobre la realidad departamental. Ellos se unen para acumular votos y para negociar. Y es lo que han hecho siempre, y es lo que nosotros hemos cuestionado. Yo no quiero hacer exhibicionismo moral en una entrevista. Yo lo que quiero es decirles de verdad, mírenlos a los ojos, ustedes los conocen. Ustedes saben qué han hecho desde la idea. Saben qué han hecho desde las alcaldías como la alcaldía de Río Negro. Ustedes saben cómo se han comportado en lo público. Yo creo que el futuro de Antioquia es superior a esa foto y creo que nosotros hacemos parte de una foto diferente. Por supuesto está la democracia y habrá personas quienes creen y defienden ese tipo de alianzas. Yo creo que esas no son alianzas que le convengan al departamento. Yo particularmente siento que eso hace parte de esa clase política que le ha hecho mucho daño al departamento y que hace que después de muchas situaciones de abandono y de indiferencia, cosas como las que pasan en el Bajo Cauca sucedan de manera permanente. Pero ¿por qué no estamos entre el quinterismo, asegura usted, entre el quinterismo y el petrismo? ¿Por qué no es ese el problema? Porque creo que ese no debe ser el debate. O sea, lo mejor que uno le puede como candidato a la gobernación decir a la ciudadanía es soy antiquinterista, soy antipetrista o soy antiuribista. No, yo los invito a ellos, a esos precandidatos,
a que nos muestren sus propuestas programáticas, a que nos cuenten cuál es su visión de sociedad antioqueña, a que nos cuenten cuál es su perspectiva sobre lo que está sucediendo en el Bajo Cauca, que es gravísimo, a que nos cuenten cuál es su diagnóstico sobre el diálogo ciudad-región que se tiene que construir para que los puertos de Urabá, por ejemplo, de la región de donde vengo yo, pues no sean el muelle de Antioquia, sino un puerto que desarrolle una subregión y que haga más competitivo el departamento. Esos debates en esa fotografía no están, y es lo que cuestiono. Ahora, antipetrismo, antiuribismo, antiquinterismo, ¿es hacia allá hacia donde debe apuntar el debate en Antioquia? Yo creo que no. Yo le hago una pregunta para volverme al inicio y ya le doy paso a usted. Sí. ¿Usted va por firmas? ¿Va por qué movimiento? ¿Quién lo está respaldando usted? ¿Partido? Nacho, yo llevo 15 años militando en el Partido Alianza Verde. Ok. Yo fui el coordinador, pues me autoproclamé como el coordinador de la campaña de Antanas Mocus en la Ola Verde, porque le creí a ese señor. Yo lo vi por televisión y dije, ahí hay algo que a mí, en una región como Urabá, en esa época, en un conflicto social muy complejo, me movilizó. Y yo dije, ese señor que se desnudó en público y cuando tuvo la atención de la ciudadanía dijo, listo, ahora que tengo la atención de Colombia, hablemos de respeto a la vida. Hablemos de los recursos públicos que son sagrados. Hablemos de comportamiento cívico y comportamiento ciudadano, de cultura ciudadana. A mí eso me llamó la atención. Yo dije, ¿cómo aprovecha Entonces, eso? ¿por Partido Verde? Por el Partido Verde. Claro. ¿Tiene aval? ¿Ya está listo? El Ejecutivo Departamental, que es la instancia departamental más importante, ha decidido tomar una decisión unánime sobre esta candidatura y otorgarme el preaval. Okay. Ahora, en la otra instancia, que es la instancia más importante del país, que es el Ejecutivo Nacional, esperamos que se ratifique ese aval y poder ser candidato oficial. O sea, usted hoy es el único precandidato del Verde en Antioquia. Sí, Fernando. Okay. Además, soy el único precandidato que ha logrado consenso en los representantes a la Cámara del Partido Verde por Antioquia, en los diputados, en los 3 diputados, yo soy uno de ellos, en los 2 concejales de Medellín y en las demás fuerzas que componen el Ejecutivo Departamental. Eso me da tranquilidad, me da seguridad, no solamente a mí, sino a la ciudadanía. Eso es una campaña con contundencia. 2 cositas, pero la primera para aclarar, el tema del Partido Alianza Verde tiene algo que ver, porque yo todavía me confundo, con dignidad y la función de Compromiso Ciudadano. O sea, ¿entrarían ustedes ahí? No. ¿Entrarían pues para hacer una posible coalición? Pues digamos, Dignidad y Compromiso acaba de inaugurarse como un nuevo partido con una nueva nominación. Son personas con las que hemos hecho política. Nosotros nos hemos encontrado en muchos escenarios, pero hoy ellos tienen 2 precandidatos a la gobernación de Antioquia, personas a quienes respeto. Jorge Gómez, ¿qué más? Jorge Gómez y Juan David, no tan joven del Oriente, okay, pero una persona pila que se ha candidatizado a la alcaldía del Retiro, que ha hecho parte del Compromiso Ciudadano. Y Luis Peláez para la alcaldía. Esos son sus precandidatos. Nosotros estamos en el Partido Verde. Y ahí está Daniel Duque, precandidato a la alcaldía de Medellín. Estoy yo como precandidato a la gobernación de Antioquia y está Jaime Cuartas como precandidato a la alcaldía de Medellín. Bueno, ahora sí, por otro lado, hablemos del Bajo Cauca, porque yo recuerdo que hace poco le hacía a usted una entrevista precisamente sobre esa enmienda y quiero ir un poco más allá, dado que el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, pues ha manifestado que realmente hay un problema que viene de años atrás. Usted ha manifestado que ha sido un, digamos, luchador de las causas sociales, así se autocalifica usted. ¿En qué consistía esa enmienda y qué es lo que hay que hacer entonces en el Bajo Cauca que no ha hecho Aníbal Gaviria? Hay que hacer muchas cosas, María Andrea, pero la primera, muy importante, es construir una línea estratégica de planeación y de inversión con muchos componentes. Uno muy importante, los contratos de formalización minera, por ejemplo. Esos contratos de formalización minera que otorga la gobernación de Antioquia, se los entrega a un minero. Ese minero generalmente es una persona muy humilde porque es un minero tradicional y resulta que ese minero tradicional no tiene cómo explotar el título que le acaban de otorgar. Termina ese minero entregándole, a ellos le denominan un capitalista, alguien que invierte capital para que explote el lugar. Eso con muy bajo control terminan polulando las malas prácticas que generan, por supuesto, efectos ambientales, pero además ese minero, que es el minero tradicional, termina siendo empobrecido porque nunca tuvo plata. Tengo casos hoy en mi oficina de personas que tienen el título, que están en el proceso de transición y que no tienen un peso para explotar su territorio. Explíqueme un poco más eso porque esa parte no me la sabía. Es decir, yo soy la minera artesanal, la pequeña, a mí me otorgaron el título para legalizarme, pero es que yo no tengo el suficiente alcance para poder explotar ese terreno que tengo como título minero. Viene José Alarcón, él es el capitalista y él se lleva todo.
Por poner un ejemplo. Por poner un ejemplo. Sí. Sí, María Andrea, y precisamente por eso yo he exigido que en el Bajo Cauca cojamos el toro por los cachos, y perdónenme en esta expresión. Pero es de frente. Es decir, acá es donde estaría... A ver, el Bajo Cauca, ¿cuánto oro produce? El oro del Bajo Cauca termina en Dubái. ¿Dónde está la contraprestación social al gran pasivo ambiental y al gran pasivo social que ha experimentado el Bajo Cauca? Esa es la primera pregunta. ¿Dónde está? Porque es que el oro termina en Francia, exhibido. Allá termina. Ahora, ¿qué pasa con los mineros tradicionales? Grave problemática. Es lo primero que tenemos que hacer. Formalización y acompañamiento técnico y económico para que el minero tradicional de verdad sea quien explote el territorio y no un gran minero. Y no quiero entrar en el escenario de debate de si es una minería extranjera o una gran minería. No. Yo apoyo la minería legal. Creo que es donde están las buenas prácticas y donde tenemos que hacer un esfuerzo particular. Pero el minero tradicional hoy se está quedando sin su título minero. Está llegando un inversionista, tengo casos en mi oficina de personas que ya le den 1.700 millones de pesos al capitalista y aún no han recibido un solo centavo, y eso ha empobrecido a esta comunidad, la ha empobrecido. ¿Cuál es el papel de la gobernación de Antioquia? Por lo menos, ¿qué voy a hacer yo como gobernador? Yo voy a acompañar a esos pequeños mineros y los voy a acompañar, aparte de que obtenga su título sin ningún tipo de tráfico político o contraprestación económica, para que tengan todas las condiciones de explotación de su territorio, para que no tengan que negociar con un capitalista y termine esa persona quedándose con la utilidad, que es el grave problema. Eso está desesperando a los mineros tradicionales, porque terminan siendo personas expectantes de procesos mineros que poca rentabilidad les generan y que les generan un grave problema social. Diputado, va a hablar, usted habla... ¿Va a entrar Andrea? Pero es sobre el mismo tema, Andrea. Sí, ya es sobre el mismo tema. Perfecto. Esa es una de las aristas. Pero sin lugar a dudas eso está permeado por grupos al margen de la ley que están haciendo explotación y que están haciendo presencia. Tampoco hay que ignorar esa situación. Sí, ¿Y claro. cómo les va a hacer frente a ellos? Claro, sin ningún lugar a dudas. Pues a ver, el tema de financiación de grupos ilegales, pues es un tema que tiene que estar sometido a acervo probatorio y a procesos de investigación judicial. Yo creo que también esa parte de la institucionalidad está ausente en el Bajo Cauca. No solamente la confrontación, sino la investigación y la judicialización. Y creo que ahí sí la gobernación de Antioquia, como la constructora de la política criminal del Estado, ha estado un poco ausente. No es solamente hacer un consejo de seguridad cada que haya una masacre, no es solamente estar en el Bajo Cauca cada que haya un conato de balacera o la presencia de un grupo ilegal en un centro poblado, no solamente es hacer presencia cuando haya un taponamiento de una vía, es entender que la fuerza pública y muy especialmente los organismos de inteligencia e investigación del Estado tienen que ayudarnos a detener esas personas. Y esa es la exigencia que un gobernador responsable tiene que hacer. Y eso tiene que ser todos los días de la vida hasta que la región empiece a estabilizarse. Eso no ha sucedido. Lo máximo que pasa, y yo tengo que decirlo con total claridad, es una foto en un consejo de seguridad en el Bagre o una foto de un consejo de seguridad en Tarazá. ¿De qué le sirve eso a la realidad de las personas del Bajo Cauca? Ahora, al lado del fenómeno de minería legal, con buenas prácticas, y de minería ilegal, está el cultivo de hoja de coca, que es un tema que ha pasado desapercibido y que es otro eslabón de la cadena importantísimo. ¿Cuál es la apuesta de la gobernación de Antioquia? Por la sustitución de cultivos ilícitos, en cumplimiento del acuerdo de paz. Nula, inexistente. Yo creo que hay que hacer una apuesta también por la diversificación económica del Bajo Cauca, y eso comienza con la transición del cultivo de hoja de coca a alimentos. Y ahí la gobernación de Antioquia y la Secretaría de Agricultura, desfinanciada, tiene que jugar un papel protagónico. Nosotros vamos a triplicar el presupuesto de la Secretaría de Agricultura. Vamos a pasar de 20.000 millones aproximadamente a 60.000 millones de pesos. Y el Bajo Cauca, dentro de esa línea estratégica que nosotros vamos a construir, no solamente en el Bajo Cauca, sino en el Medio Atrato, va a tener inversión específica para diversificar la economía a través de la riqueza de nuestros suelos. Esa es la apuesta. Es un tema muy complejo, difícil de explicar, pero yo espero estarlo haciendo mejor que como lo he escuchado en muchos otros interlocutores. En ese sentido, usted ha mencionado varios temas que parecen más de la esfera de lo nacional, aunque obvio, afectan lo local. ¿Cómo será entonces en una posible gobernación suya la relación con el gobierno nacional? Porque control de cultivos ilícitos es de la nación, minería es de la nación, sin contar cualquier otra cantidad de temas. Fernando, no hay una mejor apuesta para la sustitución de cultivos ilícitos que el mantenimiento de las vías terciarias y secundarias. Y eso sí le corresponde a la gobernación de Antioquia en el caso de las vías secundarias y el acompañamiento en las vías terciarias. Los campesinos le dicen a uno, yo soy de Urabá, que es una región con unas complejidades también en materia de tráfico de estupefacientes bien importantes. Y muchos campesinos me dicen, Camilo, es que nosotros quisiéramos cultivar cacao, pero es que sacar 3 toneladas de cacao pues necesita una vía en buenas condiciones. Más fácil sacamos 5 kilos de base de coca en la espalda. Eso es una realidad. Entonces, una apuesta por la sustitución de cultivos ilícitos desde el departamento, Fernando, tiene que ver con el mantenimiento de esas vías que están destruidas.
Los 11.500 kilómetros de vías terciarias de Antioquia están el 70% en muy malas condiciones. No por inoperancia de la gobernación de Antioquia, voy a reconocerlo, sino porque la ola invernal pues, nos ha pegado muy duro. Entonces necesitamos frentes permanentes de mantenimiento para que el campesinado pueda sacar sus productos. La Secretaría de Agricultura, 20.000 millones de pesos. El proyecto más importante de la Secretaría de Agricultura, detección virtual de caras de bovinos. Pues no creo que esa sea la apuesta que la gobernación deba hacer en un departamento como Antioquia. En las nuevas plazas de mercado, sí. Exacto. Pues está hablando de dos cosas que importantes. solamente hay una. Y a mí me genera una duda muy grande, porque uno pensaría que la gobernación de Antioquia, sí, las gobernaciones son de mucho dinero. Óigame, es que usted habla de 11.000 kilómetros, vaya a arreglar eso. ¿Cuánto vale? No le da los 5 o 6 billones de pesos de presupuesto de la gobernación. Lo otro de lo que usted está hablando, ¿de dónde sacar esa plata? ¿O será que tenemos que hacer un plan de choque totalmente, endeudarnos a futuro? Todavía no recibimos platicas de Hidroituango, eso se demora. O sea, hay un cóctel que usted, digamos, no puede prometer, pero cuando uno va a buscar la plata, subirle 3 veces a la Secretaría de Agricultura, que me encanta. Un territorio está súper bien cuando tiene autosuficiencia alimentaria. Y nosotros no la tenemos que importar maíz, cebolla y zanahoria y una cantidad, teniendo esa gran fortaleza. Nacho, a ver, Antioquia invierte parte importante de sus recursos en la construcción de placahuellas. A mí no me molestan las placahuellas. A mí lo que me molesta es una placahuella como una isla. O sea, la placahuella, 100, 200 metros de placahuella, costosísimos además, que valorizan un terreno en particular y que mejoran indudablemente las condiciones de transitabilidad en esos metros específicos, pero 40 o 50 metros completamente deteriorados. Yo creo que, por ejemplo, ahí podríamos encontrar una respuesta presupuestal bien importante. Si es necesario hacer tantas placahuellas o es mejor comprometerse por lo menos con el 45 o el 50% de la malla vial de vías terciarias y secundarias en buenas condiciones de transitabilidad. Yo creo que eso es una reflexión y es un debate que vale la pena librar. No estoy diciendo que no vayamos a hacer placahuellas. Lo que yo digo es, no voy a construir como gobernador una placahuella en una vía que no tiene el resto de sus kilómetros, por lo menos en condiciones dignas de transitabilidad. Por supuesto, la preocupación siempre va a ser presupuestal. Nosotros necesitamos que el gobierno nacional acompañe a través del Fondo Nacional de Regalías el mantenimiento de vías terciarias del departamento de Antioquia. Es que la placahuella prácticamente es la última milla. Uno podría decir que es la última milla, en ciertos sectores, sirve, tiene una vida útil de unos 30 años. Interesante, Andrés. Pero muy costoso. Sí, obvio. Muy costoso. Muy costoso, pero tiene esa ventaja, son 30 años. Sí, claro. Mientras que el pavimento no da toda esa garantía de tiempo útil. Yo me quiero quedar en ese tema de los costos. Subir el presupuesto de la Secretaría de Agricultura de 20 a 60. A 60.000. Correcto. Triplicarlo. ¿De dónde va a salir ese dinero? Porque también la gobernación tiene serios problemas financieros, pues digo, de escasez de recursos. Nosotros vamos a disminuir el presupuesto de infraestructura. Nosotros vamos a hacer una apuesta sin precedentes por el campo antioqueño. Yo creo que hay una respuesta a una pregunta que nos hemos formulado en muchos escenarios sobre nuestra identidad. No está mal la infraestructura, la necesitamos, por supuesto. Nosotros no vamos a quitar un peso de infraestructura educativa al departamento de Antioquia, pero sí vamos a reducir la inversión en placahuellas. Y ahí vamos a encontrar la respuesta presupuestal, por ejemplo, a la propuesta. No es una contradicción. No es un contradictorio. ¿Cómo Pero, van a o sea, sacar los productos? Sí. O sea, usted, María Andrea, diputado, ha visto... María Andrea, les voy a volver a explicar. Miren, no tiene sentido que tengamos en una vía de 40 kilómetros 100 metros de placahuellas, ¿cierto? Con los otros 39 kilómetros, 39 kilómetros .9 en malas condiciones. Yo creo que la apuesta no va por ahí. La placahuella no está mal. Lo que está mal es gastarlo la mayoría del presupuesto de la movilidad departamental en unos pocos parches, qué buen término, en unos pocos parches. Ahora tenemos que entender que tenemos más de 10.000 kilómetros de vías terciarias, 4.500, casi 5.000 de vías secundarias, solamente 1.500 kilómetros pavimentados, que requieren además mantenimiento. Ahora, si es hacer placahuella lo que nos va a solucionar el problema de movilidad en Antioquia, yo creo que no. Es que ni siquiera las placahuellas. Digamos, el gobernador de Antioquia estaba hablando acerca de los circuitos viales y para eso, digamos, usted lo mencionaba al inicio de esta entrevista, pues se necesita seguir invirtiendo. Hay muchos municipios que todavía viven como si estuviéramos en el siglo XIX. Sí, claro. O sea, ni siquiera se puede ingresar, ni siquiera las personas entran porque pues
no vale la pena ni siquiera hacer turismo en un Yo, municipio. por ejemplo, así. aprobé la ordenanza de circuitos viales estratégicos y me parece maravillosa, pero eso es diferente a las placahuellas. ¿Usted le apostaría toda su energía a las regiones apartadas? O sea, Bajo Cauca, hay que decirlo, el Urabá, aunque la Urabá tiene una vocación bananera, de plátanos, pero tenemos otros territorios que están muy abandonados y digamos que nuestra fortaleza agrícola la tenemos aquí en el oriente antioqueño, que todavía hay que seguir trabajando para fortalecerlos y tratar de agotar o acabar esa intermediación que es la que está destruyendo ese capital que podría recibir un campesino. Usted lo haría por todo el departamento, pues no Nacho, sé, nosotros estamos Santa Rosa de Osos. ¿Dónde va eso? Nosotros estamos construyendo al interior de nuestra propuesta programática algo que denominamos los diálogos ciudad-región. Y lo primero que tenemos que entender es que esta ciudad y este departamento fusionan y coexisten de manera compleja e íntima. No son territorios aislados y separados. La seguridad alimentaria de Antioquia depende, por ejemplo, del oriente antioqueño. Pero hay un problema gravísimo de transición de cultivadores de fruta pequeña a la hortensia, porque les es más rentable exportar flores que cultivar comida. Y la sopa de hortensia, Nacho, sabe muy mal. Maluco, horrible. Entonces ahí tenemos que hacer una apuesta con la Secretaría de Agricultura. ¿Y cuál es el diálogo ciudad-región de esta ciudad que es sostenible? Mire, en el oriente antioqueño, que es una subregión que usted me menciona, se produce el 73% de la energía que consume Antioquia y el 27% de la energía que consume Colombia. ¿Cuál es la apuesta de EPM, la apuesta real de EPM en ese diálogo ciudad-región con el alcalde de Medellín, el gobernador de Antioquia, siendo amigos y no siendo enemigos, para que esa subregión sea más sostenible, para que se diversifique económicamente, para que eso, por ejemplo, que sucede con la hortensia no suceda y lleve sucediendo tantos años sin una intervención por parte de la Secretaría de Agricultura del departamento? La leche, los 900.000 litros de leche del norte de Antioquia, que contribuyen de manera muy significativa a la seguridad alimentaria de Medellín, pero hoy tienen una vía secundaria en malas condiciones y han hecho yo no sé cuántas reclamaciones. A esas personas hay que responderles, porque hay en ese diálogo ciudad-región una responsabilidad de esa ciudad con esos territorios. Le pongo otro ejemplo, el 30% del agua que consume Medellín, el área metropolitana en general, es producido en un páramo que se llama el páramo de Belmira, conocido como el páramo de Santa Inés. Y Belmira abandonado. Belmira y el páramo. Yo estuve en el páramo. Yo estuve en el páramo. Subí hasta allá, dormí en la cabaña que tiene el Inderena en esa época, que ya es parques nacionales construidos. Hay una cosa hermosísima. Una cosa hermosísima, pero hay que ver el problema deforestativo. ¿Cuál es la apuesta de EPM para conservar y para pagar compensaciones ambientales campesinas a las comunidades para que conserven el páramo que le produce el agua a la ciudad? Claro. A la ciudad a la que le debe su nombre y a la que le debe además respuestas. Urabá, de donde soy yo, se va a desarrollar portuariamente, va a poner 150 kilómetros más cerca a Medellín, que es la segunda central de consumo más importante de Colombia. ¿Dónde va el turismo que cualquier allá? puerto ¿Será solamente que la fortaleza es solamente el puerto? Esa es otra pregunta. ¿Dónde va ese turno? ¿Ese turno cómo lo vamos a proyectar con un pequeño Miami? Las playas de Necoclí. Sí, las playas de Necoclí. Es que... El desarrollo integral de Urabá, por ejemplo, entre ese diálogo ciudad-región. El desarrollo integral no es solamente puerto. Ajá. Son zonas francas, turismo de naturaleza, avistamiento de aves. Tenemos el tapón del Darién al lado, 1.200 especies de aves registradas. Somos un departamento con una biodiversidad extraordinaria, pero tenemos 5.000 hectáreas de bosque deforestado. Total. Mi apuesta para el tema deforestativo, que tiene que ver directamente con tu pregunta sobre el turismo, es reforestar el 50% del tejido vegetal deforestado en Antioquia. Nosotros nos vamos a poner la meta de reforestar, y esto es un lío, pues no crean que esto es fácil. Esto es con presupuesto, con voluntad política, tocando la puerta del gobierno nacional y del empresariado nacional e internacional para recuperar 200.000 hectáreas de bosque, porque no hay ninguna apuesta más importante en Antioquia, para mí, que la explotación turística verde. Y no precisamente con pino ni eucalipto. No, hay que traer todas nuestras especies nativas y volver a recuperar pues a RIA y al director o a la directora de RIA le vamos a pedir que reforeste con especies endémicas. Y eso va a ser un debate con los que explotan maderables y lo vamos a tener en conciencia. Hay que tenerlo. Duber. Lo vamos a tener. Perfecto. Duber, sus preguntas del cierre, porque ya se nos agota el tiempo y tenemos otro invitado para hablar de aerolíneas. Pero antes de la pregunta del cierre faltó una. ¿Cuál? Nacho, lo que pasa es que él nos estaba hablando acerca de algunos puntos del gobernador de Antioquia. Y antes de entrar a esas preguntas de cierre, diputado Camilo, ¿qué ha faltado en esta gobernación? Un legado. Eso ha faltado. Y esa pregunta yo se las quiero devolver a ustedes y a la sociedad antioqueña. ¿Cuál es el legado de esta gobernación? ¿Cuál es el legado? Porque esto no se trata de si nos caemos muy bien o nos parecemos muy queridos. Eso se trata de que son recursos públicos, más de 6 billones de pesos. Pero usted ha hablado de un legado físico. ¿Cuál fuente dejó? Cualquier legado, cualquier legado. Legado en materia de infraestructura o legado en apuesta social. Yo propuse renta básica en medio de la pandemia, no sucedió. Yo propuse matrícula cero y mis propuestas, de verdad, son propuestas bien construidas.
documentos técnicos, diciéndoles de dónde sale el presupuesto. Ese podría haber sido un legado. Que hoy ningún joven del departamento en una IES pública pague matrícula. Ese podría haber sido un avance gigantesco. No sucedió. Ahora, para responder a la pregunta y no ser injusto, de pronto los circuitos estratégicos, si los terminan bien, si hacen una ejecución de calidad y si los terminan a tiempo, podría ser el legado. Ojalá. Y hay un legado interesante muy incipiente, que yo también le metería mucha plata, como usted lo dice. Pero si es incipiente, no es legado. Sí, pero es un legado que ya el próximo gobernador tendrá la responsabilidad y es haber creado por primera vez una Secretaría de Turismo. Por eso yo digo que está muy nueva, incipiente, sin mucho presupuesto, pero habrá que apuntarle a eso porque es que tenemos un Guatapé, tenemos un Cerro Tusa, tenemos el Urabá, o sea, y eso tiene que convertirse en una política de Estado. Eso no puede seguir, que el turismo se siga creciendo orgánicamente, sin ningún control y sin ninguna capacitación. Y obviamente lo que usted dice, ¿turismo de qué? De paisajismo, de senderismo, de ver aves, de ir a la playa, de hacer canotaje. O todas las anteriores. O todas las anteriores. Pero yo digo, incipiente, pero es un legado que ojalá la próxima administración se lo tomara muy en serio y le metiera un presupuesto, porque capacitar a todos estos muchachos en el Urabá va a servir. Guardacostas o personas que estén en la playa, salvavidas, ¿verdad? Y que hablen 2 o 3 idiomas para que entonces el gringuito que vino aquí lo montamos en una bucetica, ya vemos que en 5 horas está en la playa, qué belleza, ¿no? Hay mucho por hacer. Puede estar en 5 horas en la playa y en otras 3 o 4 horas a 2.500 metros del mar en el páramo de Belmira. Y ese es Antioquia. Eso es. Y eso necesita también tener una articulación. Don Duber, cierre usted ya, por favor. Diputado, de 1 a 10, ¿usted en cuánto califica la gestión del actual gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, y por qué le da esa puntuación? Yo le pondría un 6. O sea, no lo raja. Pasa raspado. Pasa raspado. Muy raspado. Lo arrastró el sistema. Muy raspado, lo arrastró el sistema. Sí, ¿por qué? No, yo creo que no hay un legado latente de su gestión. Creo que fueron sin duda años difíciles. Una pandemia, 2 detenciones penales y habrá muchas otras excusas, indudablemente. Pero pues yo creo que no una apuesta clara que sobrepasara el marketing político y publicitario. Y eso a mí particularmente me duele porque yo desde la Diputación hice muchísimas propuestas que creo que habrían facilitado que esta gobernación brillara mucho más, a pesar de las dificultades penales del gobernador, a pesar de la pandemia. Esa falta de interlocución en esas propuestas a mí particularmente me ha hecho sentir frustrado y yo hoy tengo que ser contundente. Yo no veo un legado genuino, con resultados específicos de esta gobernación. Diputado, le va a dar los nombres de algunos precandidatos también a la gobernación de Antioquia y usted los va a definir en una palabra, no una frase ni un par, no, una palabra. ¿Cómo define a esa persona? Comencemos con Eugenio Prieto. Reapareció. Mauricio Tobón. Mauricio Tobón. Luis Pérez Gutiérrez. Tenemos aquí a Juan Diego Gómez. PSH en el Oriente. Luis Fernando Suárez. El odontólogo. Esteban Restrepo. El apartamentazo. Andrés Julián. No sonrío. Jorge Gómez. Buen tipo. Julián Bedoya. El ex abogado. Luis Pérez. Corrupción. ¿Cómo define al expresidente Álvaro Uribe? Jubilado. A Daniel Quintero. Decepción y corrupción. Al presidente Gustavo Petro. A Petro es muy difícil definirlo todavía. Prematuro, creería yo. Prematuro. Camilo Nacho, ¿me deja Calle. hacer una última pregunta? De No, nos un sí cogió o la no. noche, doctor, no Un me sí o da. no. Pero es que- ¿A Luis Fernando Suárez lo ve en la foto de los 4 precandidatos? ¿Sí o no? Pues es que ya se han tomado esa foto. Muy bien. Es que quien llevó a Aníbal Gaviria a la gobernación de Antioquia fueron las estructuras de Trujillo, Bedoya y esos mismos que hoy lo están invitando a tomarse la foto. Mucho cuidado. Mucho cuidado quién está tras bambalinas. Camilo Calle, precandidato a la gobernación de Antioquia, actual diputado en nuestro departamento. Gracias por habernos aceptado. Esas preguntas de le ponen a uno aquí como
Yo también la estaba pensando. Sí, es que es primera vez que lo hace desde la gobernación. Ya Sí. No le todos los entendí que la de vienen Juan el Diego. precandidato a la alcaldía ya la tienen clara, pero a gobernación durísimo. Yo explico la de Juan Diego, si me Dijo permiten. Oriente, no, pero no. Dije es que no- PSHs. PSH. Sí, pequeñas Claro, y centrales Cornares se ha hidroeléctricas. dedicado a dar licencias ambientales para PSHs que tienen unos tráficos de influencia y política gigantesca y han acabado con muchos ríos y le han quitado los mejores charcos a la sociedad del Oriente. PSH sí, pero no así y no ahí, y no más en el Oriente antioqueño, no más sobreexplotación energética en el Oriente. Muchas gracias por habernos acompañado. Aquí lo espero cuando tenga ya ese aval, cuando usted sea el candidato, tendrá que pasar por acá para que sigamos ampliando esas propuestas suyas para su campaña. Todavía Muchas falta gracias. larga carrera. Muchas gracias, la carrera apenas comienza, estamos muy animados, muy felices y bueno, esta entrevista es la entrevista más bonita que me han hecho en el preludio de esta campaña de la gobernación. Le agradezco mucho. Muchas gracias por el comentario. Hacemos una pausa. Vamos a hablar aerolíneas, tema que nos propone aquí el doctor Fernando Cifuentes. Óigame, ¿cuánta gente le tocó cancelar ahora para irse a pasear? ¿Cuántas vendieron, Nacho? ¿Cuántas veces? No, ¿y cuántos están con el tiquetico ahí y llorando? Y yo esperando a que Avianca me responda, porque definitivamente me robaron mis 270.000 pesos de un tiquetico. Yo con todas las de la ley, pide más papeles que quién sabe qué. Y no, ya volvemos. Vamos ahora con recomendaciones de salud oral y hoy vamos a hablar puntualmente de cirugía maxilofacial. Doctor, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Hola Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes. Doc, cirugía maxilofacial. ¿Para quién es una cirugía maxilofacial? ¿Qué pasó que el diagnóstico llegó ahí y nos están diciendo es que la última opción es una cirugía maxilofacial? Bueno, te cuento. La cirugía maxilofacial tiene varias áreas. Una de ellas, y la que hemos hablado hoy principalmente, es la cirugía ortognática, que es los pacientes que tienen alteración en la posición o el tamaño de los maxilares. Puede ser tanto de la mandíbula como del maxilar superior. ¿Cómo es la preparación? ¿Qué tiene que hacer una persona que ya sepa que ese es el camino? ¿Cómo se prepara previo para la cirugía? Generalmente estas cirugías van acompañadas de un tratamiento de ortodoncia con brackets. Entonces trabajamos el cirujano maxilofacial en conjunto con el ortodoncista. ¿Primero la cirugía y después el tratamiento? Bueno, ahí hay dos puntos importantes. Anteriormente se ha hecho primero la ortodoncia por 8 meses o un año, luego la cirugía y se continúa con ortodoncia, por ahí otro año y medio. Actualmente estamos trabajando en la Clínica Vivar una técnica que se llama cirugía primero, que es muy chévere porque el paciente no necesita esa ortodoncia previa, sino que se ponen los brackets. 1 o 2 días antes se hace la cirugía y la ortodoncia es mucho más corta, nada más de 8 meses. ¿Solo 2 días con los brackets previo a la cirugía o un día incluso? Puede ser un día incluso ortodoncia, brackets, la cirugía y luego continúa con la ortodoncia. Súper. Doctor, quienes nos están viendo, y lo tengo que cortar porque usted sabe que el tiempo en televisión es muy cortito, quienes nos están viendo y están diciendo por tiempo, por facilidad, esa opción que me están dando es la que a mí me sirve, ¿en dónde los pueden encontrar a ustedes? Bueno, entonces nos pueden encontrar en la Clínica Vivar, en nuestra sede en el Poblado, en Torre Medical, consultorio 202, o ahora en la nueva sede en el Centro Comercial San Diego, en el consultorio 210 también. ¿Y los pueden encontrar también por WhatsApp? Por WhatsApp nos pueden encontrar, solicitar una cita de valoración y ya ahí les hacemos todo el plan de tratamiento. Doctor David, gracias por acompañarnos y aceptar esta invitación. Gracias Andrea, a ti por la invitación. Esta sección es patrocinada por el Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Lotería de Medellín. Regresamos a Nos cogió la noche, primera mesa de opinión de Antioquia. Esta y la anterior semana, bueno, no, todo el mes, ha sido de debate en torno a las aerolíneas de bajo costo. Pues estamos en pleno problema con la situación de Ultraer y tenemos un invitado especialista en el tema, el periodista Juan Gonzalo Benítez, quien además es presidente de la Red de Periodistas de Turismo. Bienvenido, Juan Gonzalo. Muchas gracias a todos y por supuesto a los televidentes. Usted metió baza en este debate de medios de comunicación a través de su portal diciendo, hey, no satanicen a las empresas, a las aerolíneas de bajo costo. Y explicaba primero el concepto, que no lo tenemos muy claro.
¿Qué es una aerolínea de bajo costo realmente? Yo creo que de ahí parte todo el problema. Cuando llega la primera aerolínea de bajo costo al país, que fue Viva Colombia en el año 2012, no se explicó muy claramente el concepto y la gente entendió que aerolínea de bajo costo era simplemente que cobraban barato porque no tenían clase ejecutiva. Y eso no tiene nada que ver. O sea, un negocio montado para hacer aerolínea de bajo costo es un negocio completamente distinto a la aerolínea tradicional. Desde la misma aeronave. Tengo entendido que la misma aeronave no trae los motores de tal capacidad y tal gasto de consumo. No, los motores sí, pero por ejemplo, cojamos ese punto, que es uno de varios. Las aerolíneas de bajo costo tienen un solo tipo de avión. En el caso de Viva Colombia y de Ultra, usaron el A320, el Airbus 320, pero solo ese. Ese avión también lo tiene Avianca. Pero Avianca tiene el A319, tiene el A321, tiene aviones Boeing, tiene un montón de cosas. ¿Eso en qué se traduce? En que la aerolínea de bajo costo monta su modelo partiendo de que va a tener un solo taller, un solo stock de repuestos para solo ese avión, unas solas estandarizaciones de capacitación para sus pilotos en un solo avión. Avianca tiene que certificar a los pilotos de acuerdo a cada aeronave y no todos los pilotos pueden manejar todos los aviones. Acá sí. Tiene que hacer capacitación para todo el equipo de base, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese es un solo componente. Y hay muchos componentes. Entonces, ¿qué caracteriza una aerolínea de bajo costo? Por ejemplo, no tienen oficinas físicas. Todo se hace por internet, bien sea en su página, la mayor parte, o a través de terceros. En los counters de los aeropuertos son mucho más pequeños. La aerolínea de bajo costo desestimula que el pasajero vaya al counter. Entonces, por eso es que si usted no lleva el pasabordo impreso, le cobran 55.000 pesos por imprimírselo. Y la gente dice, qué ladrones, estos cobran barato el tiquete, pero se cuadran es con la impresión del pasabordo. No, a ellos no les interesa que uno imprima el pasabordo en el aeropuerto. Lo hacen para que si a uno le pasa una vez, no lo vuelva a hacer nunca y lleve el pasabordo impreso. ¿Por qué? Porque el que lleva el pasabordo impreso y el morral pasa derecho a la sala, no tiene que ir al counter. Entonces en el counter tienen solo 2 personas para atender 5 vuelos, mientras las otras aerolíneas tienen 4, 5, 6, 7 personas. Son muchos componentes de este estilo. Entonces, digamos un ejemplo puede ser forzado, pero nos grafica bien. Si usted monta un restaurante de lujo, usted tiene que tener una carta amplia, tiene que tener alimentos almacenados para atender todos esos platos, además tienen que ser productos finos, vajilla fina, etcétera. Pero si usted monta un corrientazo que solo ofrece el plato del día, pues obviamente los procesos son distintos y por eso va a valer menos. No es simplemente por una decisión de precio. Entonces, ese modelo de bajo costo es muy distinto al modelo de la aerolínea Legacy o la aerolínea tradicional. Pero entonces ahí viene la pregunta del millón. Entonces, si ellos están economizando tanto dinero, su operación es más liviana, ¿qué les pasó? ¿Por qué se quiebran? No son viables en Colombia. No, sí son viables y... Además que prestaban buen servicio, perdóneme. Yo voy a decir una cosa, yo monté muchas veces por Viva Colombia. Muy puntual. Muy puntual y buen servicio, me gustó. Y cuando no eran puntuales, hacían el bono, quedaba uno con la ventaja. Me parecía una muy buena alternativa. La puntualidad es una de las claves y esa es otra característica de las aerolíneas bajo costo y es que solo trabajan punto a punto. Viva, digamos... Pero explique el concepto punto a punto. Dejó de ser Viva puramente bajo costo y quedó como en un intermedio porque empezó a hacer conexiones. Una aerolínea de bajo costo solamente vuela de Medellín a Bogotá y no más. Eso le garantiza ser puntual, eso le garantiza que si un avión se complica, solo afecta un vuelo, no afecta a todas las conexiones siguientes. O sea, corrijamos la respuesta. O sea, yo compro un tiquete para Barranquilla, en Cali. Pero entonces me tienen que llevar Cali, Bogotá, Barranquilla. Estos son de punto a punto, entonces hace que su operación sea mucho más sencilla. Las aerolíneas grandes Legacy tienen un modelo que es el del hub de operaciones y es que en una ciudad centralizan su operación. Entonces, por ejemplo, el hub de Avianca es Bogotá, el hub de Copa es Panamá. ¿Qué pasa? De muchas ciudades llegan vuelos a ese lugar. En ese lugar se redistribuye la gente y vuelven a salir a todos esos lugares. Entonces, hacen un centro de conexiones. Las aerolíneas punto a punto van solo de punto a punto. ¿Por qué abarata eso? Además de muchas cosas. Imagínense solamente el trabajo de los equipajes. Cuando usted trae 150 pasajeros
y 10 van en conexión para Cali, 10 en conexión para Cartagena, 10 en conexión, tiene que repartir 10 maletas para allá, 10 para allá, 10 para... No, aquí no. Aquí las aerolíneas bajo costo, llegan los 150 pasajeros, cada uno coge su maleta y se va para la casa. Sí, claro. Si necesita ir a otra ciudad, entonces tiene que ir al counter, registrarse de nuevo y volver a forrar la maleta para su otro destino. Pero ese ya el trabajo lo hace el pasajero, no lo hace la aerolínea, digamos, detrás. Pero entonces vamos a por qué se quiebran, entre comillas. Son dos casos muy distintos. El de Viva es una aerolínea que tiene un proceso muy distinto al de Ultra, y Viva, lo primero que hay que decir es que desde abril del año pasado es propiedad de Avianca. Entonces... Desde hace un año. Desde abril 29 se anunció, del 2022. Entonces, ¿se quebró Viva? Pues, si se quebró Viva es responsabilidad de Avianca, finalmente. Ellos dicen que tenían la operación dividida, que es independiente, lo que uno quiera. No, eso no es tan cierto. Exacto. Uno puede aceptar muchas cosas, pero lo que a mí me cuesta mucho entender es que Viva en el año 2016 se le vendió al rey de las aerolíneas bajo costo del mundo, al dueño de Ryanair, que es la aerolínea número 1 de bajo costo en el mundo. Si el señor la compró, dicen que en aquella época por $100 millones, pues es porque el negocio era bueno. En 2016. Listo, llega la pandemia, llegan los otros factores, pero es que en abril de 2022 Avianca la compró por $240 millones. O sea, sí puede ser tan mal negocio desde que Avianca, que ya no es Avianca, que ese es otro punto que queremos trocar, quién está detrás de Avianca y de estas aerolíneas grandes, una empresa de estas no gasta $240 millones en un negocio que cree que es inviable y que supuestamente a los 9 meses se quebró del todo, ¿cierto? Ahí hay otros componentes. ¿A Ultra qué le pasó? A Ultra le pasó que diseñó un plan de negocios, no contaba seguramente con el precio del combustible tan alto, con el dólar tan alto, hay unos factores que sí la golpearon, y en medio de esa golpeada las aerolíneas grandes empezaron a presionar las tarifas para sacarlos del mercado, y prácticamente lo lograron. Para una aerolínea operar en este momento tiene que gastarse, dice Ultra, 37% más de lo que le valía la operación hace un año y medio. Avianca dice que los costos llegan al 100% y las tarifas no han subido en esa proporción. Entonces uno dice, si las aerolíneas saben, caso de Ultra que entregó cifras concretas, se le encareció la operación 37%, los tiquetes tendrían que haber subido un 37%. Pero no subieron un 37%, subieron un 15, 20, en el mayor de los casos 25. Entonces las aerolíneas están trabajando prácticamente a pérdida. ¿Por qué? Pues porque Avianca tiene un músculo financiero muy grande y unos objetivos de largo plazo mucho más grandes. LATAM puede resistir eso, Copa puede resistir eso, Viva, patrocinado por Avianca, hasta podría resistir eso, pero Ultra, que es sola, que es una aerolínea pequeñita, que no tiene padrinos internacionales, pues o sube los precios y queda fuera del mercado, o pone precios baratos, aguanta hasta donde dé y finalmente se ahoga. Aquí se acuñó... no, bien, puedan, María Andrea. Gracias, Fernando. Por lo siguiente, y es que usted explicaba hace un momento, Juan Gonzalo, el tema de Avianca con Viva. Cuando Viva se cae, cesa sus operaciones, y lo mismo que sucedió con Ultra, pues sale Avianca como la defensora de todos. Venga, yo los acomodo, venga que acá hay para todos, venga que yo sí soy capaz. Cuando finalmente pues estaba diciendo, no, es que es necesario que realmente la regulación de Colombia nos acepte esta unión entre Viva, que sea legalizada, nos acepte la unión entre Viva y Avianca, pues para que seamos sostenibles ambas. Pero cuando sale diciendo yo tengo sillas y aquí estoy yo como Salvador, pues deja como dos mensajes. Bueno, realmente sí era cierto eso, que necesitaba la regularización desde la aeronáutica, y lo otro es... Se está mostrando con esto el monopolio realmente que quería Avianca, porque usted lo dejó también ahí entre líneas. Hay algo detrás, porque compran algo que supuestamente no es tan rentable. Pues tú lo has dicho, o sea, esa es la inquietud que nos queda a todos. Cuando Viva cesa sus operaciones, las demás aerolíneas dicen, bueno, en las sillas que me queden libres voy a dar una tarifa especial y los acomodo ahí. Pero Avianca no dice eso, Avianca dice, vengan tranquilos, que en la silla libre se van, entre comillas, gratis. Pues es que es la misma empresa, o sea, simplemente están reacomodando a sus pasajeros. Ultra no tiene la posibilidad de aguantar lo mismo que podía aguantar Viva con ese respaldo financiero. Juan Gonzalo, ¿cómo está la ocupación de sillas en la actualidad en Colombia? Porque uno hay veces
se atreve a decir, hombre, es que esto se metió una crecida impresionante, o sea, la gente ya no es un privilegio ni una cosa por allá de ricos montar un avión, esto ya es para todo el mundo. ¿Cómo está esa ocupación en la actualidad? ¿Y entonces ya nos están faltando sillas o qué? No, al contrario. Al contrario, uno de los grandes problemas, tal vez el verdadero detonante de todo esto, es que hay una sobreoferta, o había hasta hace mes y medio, una sobreoferta de sillas. Una sobreoferta de sillas generada porque todas las aerolíneas muy optimistas con el mercado colombiano empezaron a crecer su flota, pero particularmente Viva. Viva era una aerolínea que venía moviéndose hasta con 15 aviones. Llega el señor de Ryanair, trae 10 aviones más y les dice a los directivos, señores, pongan a volar esos 10 aviones. Cada avión hace 10 vuelos diarios. O sea que 10 aviones a 10 vuelos diarios son 100 vuelos. En cada avión van 180 pasajeros. O sea, necesitábamos 1.800 personas más de un día para otro que volaran, ¿no? Esa es la cuenta, no sé si la tengo clara, pero son 10 aviones volando con 180 pasajeros. De una sola aerolínea. De una sola aerolínea. Imagínese. Que fue la que realmente infló y sobredimensionó la oferta de sillas. Entonces, como había una sobreoferta, las aerolíneas empezaron a competir por precio. Y era muy difícil competir por precio cuando teníamos el dólar alto, cuando teníamos combustible alto, etcétera, etcétera, etcétera. Las aerolíneas empezaron a dar esas alertas, pero el líder del mercado, que es Avianca, no subió las tarifas en la proporción que debería. Entonces, las demás tuvieron que mantener los precios más o menos a nivel. El caso de Ultra incluso es más grave. Ultra se empezó a asfixiar por liquidez. Ultra no tenía caja. Entonces, la única manera de hacer caja era sacar promociones. Entonces, no tenemos con qué pagar la nómina mañana, pues saquemos una promoción del 60%, vendamos hoy bastante para pagar mañana la nómina. Y eso era simplemente para ganar tiempo en busca de que llegaran inversionistas nuevos, pero como no llegaron, pues lo que hizo fue ahorcarse y ahorcarse hasta que ya... Con base en esa última respuesta y tomando en cuenta los factores que usted nos dijo, ¿cuál diría usted es el error mayor que tienen que hacer un mea culpa a esos dirigentes de ambas compañías, de Viva y de Ultra? Ya sabemos que tenían todo en su contra, el dólar, el combustible, etcétera y demás, pero ese mea culpa que ellos tienen que hacer y la responsabilidad que tienen que aceptar de ese colapso de las dos empresas. Digamos que lo criticable y lo cuestionable es la manera como se maneja el cese de operaciones, se avisa a última hora, se deja a la gente, digamos, tirada en los aeropuertos, se venden tiquetes hasta casi la misma hora del cierre. Todo eso son actitudes muy cuestionables. Pero el mea culpa del por qué no funciona el negocio es complicado. Es complicado porque no eran previsibles las fallas, alertaron al gobierno, de alguna manera han querido presentar que es culpa del gobierno. Uno pues también debe decir, bueno, es que no es responsabilidad del gobierno garantizarle la rentabilidad a una empresa privada. Pero sí se pudieron haber tomado medidas antes, ahora apenas las está anunciando el gobierno y las está tomando. Pudo haberlas tomado hace 6 meses y seguramente hubiéramos evitado esta crisis. Me dejó con una intriga Fernando Cifuentes, ¿Cuál de gigantesca, escuchándolo muy bien todo lo que ha dicho. Entonces, ¿será que el Estado colombiano deberá entrar a regularizar las tarifas y decir, venden tiquetes mínimo a este precio y máximo a esto, como lo hacemos con el precio de la gasolina, como se regularizan las tarifas de los pasajes en bus? Porque creo... ¿Eso es viable? Pues no sé, porque Eso... es que usted puso un ejemplo, Avianca le dijo, no, yo sé cómo los quiebro, no subo, tengo músculo financiero, yo aguanto. Y con eso los mató, me van a subir, el gobierno sube el IVA al 19%, con eso más que los mato. O sea, fue una estrategia, yo digo que brillante por parte de Avianca. No es el mea culpa de los otros, no. La jugada brillante la hace esa Avianca para arrodillar a las otras aerolíneas. De acuerdo, pero no vemos con buenos ojos que el gobierno intervenga las tarifas. Pues ya el ministro ha dicho 2 veces, podemos intervenir el mercado aéreo, y ahí mismo toda la gente en la industria, digamos que se pone muy nerviosa. La idea de intervenir las tarifas nunca ha sido la propuesta de las aerolíneas. Las aerolíneas se mueven en un mundo de libre mercado en todo el mundo, y si Colombia entra a regularizarlo, pues casi que nos devolvemos 40 años mientras el mundo sigue avanzando. Pero el gobierno sí puede hacer muchas cosas. Puede, por ejemplo, que se lo pidieron desde hace mucho tiempo, generar unas tarifas diferenciales para el combustible. En el caso de San Andrés particularmente, la ley de fronteras lo permite y lo hubieran podido hacer hace mucho tiempo. En el IVA, el ministro de Hacienda se cerró
y se cerró a que tenía que ir al 19%. El argumento en el fondo es válido. Hombre, ¿por qué tiene que haber sectores privilegiados en el país? Si el IVA es del 19, es del 19 para todo el mundo. Si yo compro un tiquete en bus, pago el 19% de IVA. No, porque el entonces, transporte... perdóneme, no, ni el 19 ni el 5. Es que Por el eso. único servicio Si público yo me voy en esencial Rápido grabado... Ochoa, si yo me voy en Rápido Ochoa, No paga IVA. Medellín, Cartagena, No no paga pago IVA. IVA. Pero si me Cero. voy en avión, Cero. ahí hay una discriminación. Total. El ministro de Transporte también, que estaba en conversaciones con el ministro de Hacienda para, venga, revise ese 19% porque debido pero a esta situación... Volvió a decir que no. Sí, volvió a decir que Lo Pero dijo. él le sigue insistiendo. Sí. Dijo el ministro No, de y lo van a Transporte. bajar. que sigue insistiendo. No, tengan la absoluta seguridad que si al momento de este programa salir al aire no han cambiado el IVA, lo van a cambiar, porque ya la presión es exageradamente alta. Pero ahí es donde decimos que el gobierno se demoró en tomar medidas. El gobierno, hasta el 31 de diciembre, por el gobierno anterior, cobijado por la pandemia, el IVA estaba en el 5%. Este gobierno tenía que prolongar o dejar que se terminara esa exención y decidió terminarla, o sea que el IVA volvía al 19%. Se le insistió mucho en que... Pero no fue por este favor, gobierno, fue el anterior, porque iban hasta el 31, ¿no? De diciembre. No, en la época de pandemia, Iván Duque otorga unos alivios cobijados por la emergencia sanitaria y los fija hasta 31 de diciembre del 2022. Llega Gustavo Petro en agosto del 2022, tiene que... tiene la facultad de extender. No, tiene que respetar hasta 31 de diciembre esa medida, pero tiene la facultad de extenderlo o no extenderlo. Y deciden no extenderlo. Podrían haberlo hecho. Después de toda la presión que ha habido, con seguridad va a haber un IVA diferencial. El ministro de Transporte viene hablando ya de que entre el 5 y el 10%, y esa decisión, si no se ha tomado, se va a tomar. Pero ya muy tardía. Pero volviendo al punto, decía que el gobierno podía fijar unos subsidios al combustible, fijar un IVA diferencial, fijar otras cosas que protejan al sector. Porque es que en muchos países las aerolíneas son subsidiadas. En Estados Unidos el gobierno subsidia el sector aéreo. Acá no lo subsidia, claro, con una intención de no tener sectores privilegiados, que es muy entendible, pero los pone en unas desventajas muy grandes. Tengo que hacer una pausa obligada. Ok. Volvemos ya para Se la su traigo pregunta. al Ya después. volvemos a Nos Quedó la Noche. Bastante interesante este tema. Desconocíamos bastante. Nos quedan pocos minutos. ¿Quién quiere preguntar? Venga, que yo la tenía. Sí, él la tenía. La puntica. Es Sí, verdad. señor, tiene toda la razón. Se acuñó una frase y es que Colombia es el cementerio de las aerolíneas de bajo costo. ¿Eso es verdad? ¿O este es un mercado viable? No, completamente falso. Aerolíneas de bajo costo solamente suspendieron Viva y Ultra ahora, pero están queriendo meter en ese sancocho que se acabó ACES, que nunca fue bajo costo, que se acabó SAM, que nunca fue bajo costo, que se acabaron aerolíneas como, por ejemplo, Aires y Copa, que realmente nunca desaparecieron. Aires se le vendió a la TAM, Aerorepública se le vendió a Copa. O sea que ese no es el tema. Incluso el ministro cayó en el error y indujo al error a mucha gente. El problema no son las aerolíneas de bajo costo. El problema grande, que muchos no lo han identificado, es que Colombia es un mercado interesante. Y como es un mercado interesante en América Latina, los grandes jugadores están metiéndose a Colombia. Y hay 3 grandes jugadores en el mundo. Pero no de bajo costo. Perdón, en el mundo no. En América Latina, con el ingreso de Estados Unidos a este mercado. Avianca es United. Sí. United es el principal accionista de Avianca. Avianca perdió 1.1 billones de pesos en 2022 y sigue sosteniendo el cuento. 1.1 billones es la tercera parte de lo que vale el metro de la 80. 1.1 billones es una décima parte de la reforma tributaria de Iván Duque, que sacó a medio país a las calles a protestar. Es mucha plata y siguen trabajando a pérdida. Entonces Avianca es United. La TAM es Delta. Ya están prácticamente fusionados. Y ahora viene JetSmart, que es American Airlines, que quería comprar a Ultra, no lo compró, entonces va a entrar por su propia cuenta. La gran disputa del mercado aéreo en Colombia está entre United, Delta y American Airlines. Esa es la gran pelea que hay de fondo. Entonces, cuando pelean 3 tan grandes y vos sos Ultra, que tiene 6 avioncitos alquilados, es muy fácil que te ahorquen a punta de tarifas. ¿Quedaron aerolíneas bajo costo en Colombia? Claro que quedan aerolíneas bajo costo. Lo que pasa es que, digamos, no son colombianas, como Ultra, que nació aquí. Pero Wingo es bajo costo, muy sólida, es propiedad de Copa.
opera Spirit de Estados Unidos, opera JetBlue de Estados Unidos. Pero esas son más internacionales, no a nivel local. Internacionales, sí, no. Medellín, Bogotá ya no tenemos low cost. Wingo presta algunas rutas, pero muy pocas, pero es que realmente No las tiene aerolíneas Medellín, bajo Bogotá. costo en Colombia solo estaban Viva y Entonces, Ultra. nos quedamos en líneas bajo costo para el mercado local. Juan Gonzalo, muy rápido, el tema de que JetSmart quería invertir en Ultra, pero cuando se da todo este cisma con Viva y los espantó, ¿realmente sí se convertiría entonces Colombia en ese cementerio como lo estaba diciendo Fernando? No. O sea, dijo, no, yo mejor como que me voy de acá porque esto está muy caldeado. No, realmente JetSmart nunca explicó por qué no compró. Pudo haber sido porque no quiso cargar con la marca que estaba desprestigiada. No creo que haya sido por los balances. Ultra es la cuarta aerolínea en pérdidas en Colombia, no es la primera. Primero es Avianca, segundo era Viva, tercera es LATAM y cuarta era Ultra. Lo que pasa es que Ultra no tenía músculo financiero, es que LATAM tiene detrás, como les decía, no solo a lo que era TAM, la aerolínea más grande de Brasil, que se fusionó con LAN, la aerolínea más grande de Chile, sino ahora Delta. Entonces tiene cómo responder. ¿Qué nos espera a los colombianos? Yo creo que tarifas otra vez altas, disparadas, el IVA no sabemos. ¿Qué nos espera? No, yo creo que los mercados siempre tienden al equilibrio. O sea, las leyes básicas de la economía dicen que cuando un mercado se desequilibra, las mismas leyes del mercado terminan equilibrándolo. ¿Cómo lo van a equilibrar? Pues muy posiblemente con tarifas un poco más altas. Esperamos que por lo menos Viva sobreviva, que Avianca no la deje morir. Esperamos, ojalá sea así. Ojalá Ultra pueda seguir viviendo. Si no vive, pues perderemos 6 aviones, que no es tan grande dentro de la torta, pero Viva sí son 23 aviones, son muchos más vuelos. Y las demás aerolíneas van a entrar. Pero el gran sacudón fuerte que va a tener el mercado colombiano de aquí en adelante va a ser la entrada de JetSmart. Tiene aprobadas 27 rutas domésticas y va a entrar a competir con precios muy bajos para ganar mercado contra Avianca y LATAM. No con la marca Ultra, sino con la marca JetSmart. Con la marca JetSmart, que es una marca muy fuerte, que ya está en Colombia porque vuela de Chile a Bogotá, a Medellín y a Cali. Pocos vuelos, ahora va a empezar a volar entre ciudades colombianas. Gonzalo, el panorama o el modelo que sería como garantista para el usuario, ¿cuál sería? Porque lo hablábamos, ¿cuántos afectados? Solamente Ultra Air había vendido para Semana Santa 63.500 vuelos ya. Pero ¿quién responde? Entonces, ¿cuál sería ese modelo que se podría aplicar para garantizar al usuario que sus recursos no se van a perder? El gobierno está trabajando en varias líneas. Una tiene que ver con que dentro de la tarifa venga un seguro y que haya una compañía de seguros que asuma eso en caso de que ocurra, pero eso va a encarecer el tiquete. Está trabajando en la línea de que cuando uno pague con tarjeta de crédito, el banco tome ese dinero y haga una especie de fiducia y solo se lo desembolse a la aerolínea cuando se haya utilizado, cuando haya volado el pasajero. Y si no, se lo pueda devolver al pasajero. Esa me gusta. Esa es otra. Pero ese es un cuello de botella muy complicado. Y no solo al pasajero, a las agencias de viajes las tienen en una situación muy grave. Si Viva no logra devolverle la plata a todo el mundo y se declara en quiebra y simplemente se cierra... ¿A quién le reclama? ¿Mi agencia de viajes? Claro, no, y un pasajero suelto, la agencia de viajes te lo resuelve relativamente fácil. Pero es que hay agencias de viajes que saben que la temporada alta de excursiones de colegios es en diciembre. Entonces, desde ya tienen reservados 400 sillas sin conocer ni siquiera el nombre del pasajero. Sino, te entrego $300.000 y me guardas esas sillas y en noviembre yo te digo quiénes son los viajeros. Esa plata... Porque las aerolíneas ahora le están solucionando el problema al pasajero suelto. O sea, usted tiene una reserva, yo le abro un cupo. Pero es que sobre esos bloqueos no hay reservas, no hay nombres de pasajeros siquiera. Entonces las agencias de viajes están perdiendo mucha plata. Bien dateado, lo invitaremos para que hagamos una segunda tanda de Está Hablando de internacionales. Y para que le enseñe a doña Andrea Sierra, que ella quiere volver para Europa a comprar un tiquetico y cómo debe hacer Juan Gonzalo Benítez. Gracias. A ustedes que tengan un feliz, largo fin de semana, jueves, viernes, sábado, domingo. El próximo lunes estaremos, nos cogió la noche y hora 13 sintonizados con todos ustedes. No se despeguen, vamos con noticias.